El general se entretuvo casi toda la mañana en la bodega del lagar. Había salido al viñedo de madrugada junto con el vinatero para ver qué se podía hacer con dos barriles de vino que habían empezado a fermentar. Este es el inicio de esta novela. En este trabajo hemos dejado un poco por cuestiones prácticas y profesionales, hemos dejado de entregar videos, pero bueno, hoy los retomamos con muchísimo gusto. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022 y el trabajo que nos corresponde es sobre El último encuentro, la novela del maestro Sándor Márai. Sándor Márai nació en Hungría un 11 de abril de 1900 y falleció 21 de febrero de 1989 en San Diego, California. Y es un texto maravilloso, espléndido, perfecto para un ejemplo de cómo el camino espiritual del alma, del camino del héroe que se desarrolla, que entra en su crisis, que pasa por esa crisis, que tiene una redención, que se da cuenta de los valores que tiene un renacimiento y que finalmente desemboca y desahoga en esta historia para la cual vivió para dejar testimonio para los que venimos andando detrás de no solo del autor, sino del personaje, en este caso literario, que crea el maestro Sándor Márai. Eh, este es el inicio, justo estos tres renglones que acabo de compartir contigo, así abre su novela El último encuentro. Tiene mucho sentido que se llame El último encuentro porque después de esto, sin duda, su camino espiritual, su camino de redención, cerrará para pasar a nuevas posibilidades existenciales como tal en el mundo espiritual. Entonces está muy claro el proceso que sigue nuestro héroe. Y arranca con en general toda la novela de Sándor tiene mucha información de la vida. Nosotros en la vida cotidiana no sabemos ver esa información. Hay algunos textos como el Curso de Milagros, por ejemplo, que establece que si estuviéramos con los ojos verdaderamente abiertos y con los oídos verdaderamente atentos, esta misma situación, lo que yo tengo frente a mí, lo que me rodea, este fondo que alcanzas a ver en la pantalla de mi transmisión, tiene toda la información espiritual que necesito para andar el camino. Los mensajes, igual que en el texto de las conversaciones con Dios, todo el tiempo están expuestos. Somos nosotros los que nos cubrimos los ojos y nos creemos ciegos. Bueno, pues la novela del maestro Márai, El último encuentro, todo el tiempo está hablando de ese proceso. Por eso el general de quien va la novela, que es un hombre mayor, si bien no es un viejo, pero es un hombre que va a entrar en un proceso, está en el fin de su adultez para empezar a envejecer con sabiduría. Dice, pasa toda la mañana en la bodega del lagar. La bodega tiene el simbolismo del lugar de los recuerdos, como si esta novela empezara con un personaje que está revisando su álbum de fotografías, por ejemplo. Había salido al viñedo de madrugada, en la noche todavía, antes de que inicie el día. Eso va a significar la posibilidad del cambio. Junto con el vinatero, el que se encarga, una especie de caminante, una especie de testigo de este andar, para ver qué se podía hacer con dos barriles de vino que se habían empezado a fermentar. Esos barriles de vino es muy probable, el hecho de que sean dos justamente, es muy probable que signifique el cuerpo y el alma, el cuerpo y los sentimientos. El alma creo que me parece que está bien, lo espiritual quise decir también. Esos dos empiezan a fermentar, se pueden empezar a echar a perder, es momento de cambio, es momento de revisar en la vida de este personaje si continúa con ese proceso que lo va a llevar a una descomposición, en términos extremos diríamos a la muerte, o renueva la madera, renueva el vino, lo cuida, etcétera, para que madure verdaderamente y para que tenga el mejor sabor y el punto más alto del nivel de calidad en el vino que va a representar justo en nuestra propia existencia. A lo largo de nuestra vida tenemos muchas revisiones en esta cava. Recordemos que las cavas en muchos lugares están en un pozo, pues en el fondo, son oscuras, son frías, representan el interior, no están a la intemperie, no nos acompañan en ese proceso. El proceso del vino es un proceso que va de cortar la uva del exterior, del sol que la quema en muchos sentidos, que la nutre, a un proceso de guardarse, de empezar a descomponerse en el interior, en la soledad, en la oscuridad, donde se genera ese proceso de enriquecer, de dar valía, de dar calidad, sabor, aroma, bouquet, etcétera, a un buen vino.
el vino vamos a ser nosotros, la representación simbólica del vino seremos nosotros mismos. Más adelante dice, así que ha regresado, dijo en voz alta, después de 41 años y 43 días, se tambaleó de repente, como si se hubiese agotado al pronunciar tales palabras. Ese encuentro sacude al general, como si hubiera comprendido de pronto lo mucho que eran 41 años y 43 días. Esa acumulación de tiempo, de vida, de plenitud, de pobreza, etcétera, un día se manifiesta. ¿Cuándo? No lo sabemos. En este mismo segundo, acabando de ver este video, después del encuentro con alguien, al ver la luna llena, respirando, caminando en el campo, en lo más trascendental o en lo más intrascendental de nuestras existencias, mientras vamos a encender la televisión para ver un programa absolutamente inocuo, ahí de pronto aparece este momento del despertar, este momento de ¡pum! Atención, porque tu vida que está modificándose, hoy te regalo este momento de conciencia para que empieces a hacer uso de esa libertad plena, de esa libertad interior. Y hoy este personaje se da cuenta que esa acumulación, que ese fermento en su propia vida tenía 41 años y 43 días. Nini, el primer representante de su lado femenino de este general, era bajita, pero tan fuerte y tranquila, dos valores importantísimos, tan fuerte y tranquila, como si su cuerpo conociese todos los secretos. Atención con esta información en las novelas. Es una metáfora, el cuerpo conoce todos los secretos, significa que este personaje, Nini, trabaja sin neurosis, se desarrolla en la vida a partir de sus instintos combinados con su capacidad de servicio y de amor. Es una gran sabia que el general no la ve por estar construyendo su vida, su éxito, su economía, ligándose mujeres, lo que quieran. Las personas más sencillas, como en El Soldadito de Plomo, como en las grandes tragedias de Shakespeare, personas que tienen la sabiduría a flor de piel y de hecho viven con esa sabiduría. Son los personajes, los héroes trágicos, los que no se dan cuenta que tienen esa compañía y que no han aprendido a vivir de esa manera. Nini era bajita, pero tan fuerte y tranquila como si su cuerpo conociese todos los secretos, como si escondiese algo en sus huesos. La sabiduría está en el interior de nosotros, en su sangre, en su carne, los secretos del tiempo de la vida, de los procesos en los cuales la vida nos dice es momento de sembrar, de recoger, de gozar, de cosechar, de quemar, etcétera, etcétera. Algo que no se puede decir a los demás, algo que no se puede traducir a ningún idioma, porque ese lenguaje es el de nuestro propio corazón, contactado con el gran reconocimiento de ese corazón, que diría el maestro Jodorowsky, pues que somos Dios mismo viviendo una experiencia para enriquecimiento de ese mismo Dios, un secreto que las palabras no pueden expresar. Y aquí la gran paradoja hermosísima de la literatura como tal, del arte de la literatura, y la gran humildad de la literatura, que es saber que lo que estamos escribiendo y diciendo no es suficiente para decir lo que quisiéramos decir. Y sin embargo lo usamos porque es el único elemento, el más puro quizá, el más trascendente con el cual contamos para transmitir lo que tendría que ser la vida. A mí me parece que el otro sería justo el acto, lo que está de facto, lo hecho, es decir, puedo hablar del amor y dar cátedra del amor, pero lo valioso del amor es que lo viva, lo valioso del amor es que lo proyecte y sea recibido, lo reciba yo mismo, etcétera, etcétera, más allá justo de las palabras. Pero lo más cercano para este proceso es manifestarlo por medio de las palabras. Nini, como estaba siempre allí donde se le necesitaba, nunca se la veía en ningún sitio, como siempre, bellísimo, gran pluma de un autor cuando tiene una frase como esta. Nini, como estaba siempre allí donde se la necesitaba, nunca se la veía en ningún sitio. Las cosas importantes de la existencia están tan cerca, diría Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a los ojos, justamente. Y agrega Sándor, como siempre, como en la vida en todo el tiempo, solo que esta brutal cotidianidad, este meternos en este laberinto, en esta lavadora que es nuestra existencia, de completar cosas, de hacer situaciones, de citas, de prestigio, de riqueza, de necesidades, no nos permite ver la vida en plenitud. Estuvieron largo rato sentados así al pie de la higuera. Acuérdense que la higuera es el gran símbolo bíblico del nacimiento, de la proyección
de los hechos en la tierra, de los frutos que se van a dar, desde que la semilla se siembra hasta que florecen esos higos, es todo el proceso de creación del mundo. Estuvieron largo rato sentados así al pie de la higuera, escuchaban el mar, escuchaban su vocación, escuchaban su interior, que es que la vida va y viene. Su rumor les era conocido, el mar es conocido, el agua, la vida, ese ir y venir, ese solo ser, es lo que en realidad está todo el tiempo puesto al interior de nosotros. Murmuraban como murmuran los bosques en su patria. El niño y la nodriza, personajes sencillos sin duda de nuevo, pensaron que todo está conectado en el mundo. Para revisar, para encontrar, para intuir que todo está conectado en el mundo, bueno, claro que se puede acercar por allí, pero no es por medio del intelecto, no es leyendo a los filósofos, es generando la brutal y maravillosa sencillez de un niño o de una nodriza. Un día todos hemos de perder al ser amado. Quien no lo soporte no merece conmiseración alguna, porque no es un hombre hecho y derecho. Brutal, brutal Sándor Márai. La experiencia del mundo es una experiencia de sufrimiento, es una experiencia de forjar, de unir por medio del amor dolores, pasiones, crisis, tragedias. Por ahí va nuestra existencia, convertir esos dolores por medio del amor en una plena humanidad. No es un asunto de un sufrir neurótico, no es un asunto de me vuelvo más bueno porque sufro el mundo, ni me vuelvo víctima, no, vengo a fraguarme en esta existencia, a fraguarme, a darme forma, a darme contenido, a darme consistencia humana a partir de los sufrimientos, pues, de las partidas, de perder a los seres amados para reencontrarme, para revalorar que soy ellos, tengo que poder separarme de ellos para reconocer que soy ellos y que somos en realidad en uno solo en esta entidad maravillosa que es la divinidad. Bueno, dice nuestro novelista, si no estás capacitado, si no soportas eso, no tienes derecho a llamarte humano. Conrad tenía un refugio a donde su amigo no podía seguirle. La música, representa la música, al arte, a la belleza. Era como si tuviera un lugar secreto, solo para él. Esa música representa nuestro corazón. ¿Cuál es tu actividad más íntima? Que no tenga que ver con alguien más para que no interfieras en su albedrío. ¿Cuál es tu arte, tu belleza, tu actividad, tu pensamiento, lo que tú quieras en el cual te puedes reconocer a ti mismo? Ese es tu lugar secreto, tu corazón mismo. Solo para él, donde nadie en el mundo pudiera alcanzarlo, donde estos sufrimientos brutales y en algunos sentidos exagerados que el mundo va a presentar, no alcanzan mi pureza, no alcanzan la luz interior que guardo, no alcanzan en ningún sentido a, a violentar, a violar, a mancillar esa pureza, esa sanidad, esa inocencia interior que guardo. La polonesa fantasía era tan solo un pretexto para desatar en el mundo unas fuerzas que todo lo mueven, que lo hacen estallar todo, todo lo que la disciplina y el orden humano intentan ocultar. La polonesa fantasía es la pieza musical, el arte, la belleza, tiene tal poder, tal tino en ese sentido, tal vocación, quise decir, tal vocación de sentido, apunta tan directamente a donde debe apuntar que el orden y la lógica no alcanzan a ocultarlo, el control, en el peor de los sentidos, no alcanza a contener la intención, la belleza, el arte, la reflexión absolutamente sana y existencial sobre la belleza que somos, sobre la belleza espiritual que representamos, que tenemos dentro de nosotros. Uno siempre conoce la otra verdad, la verdad oculta tras las apariencias, tras las máscaras, tras las distintas situaciones que nos presenta la vida. Siempre la sabemos. La gran tragedia del mundo, de los humanos, de los habitantes de este planeta es que no queremos darnos cuenta, no queremos asumir que la verdad la tenemos dentro de nosotros, que la sabemos y que no la queremos expresar porque implica cambios, porque implica transformaciones, es muy probable porque implica justo la misma muerte. Si yo defino, doy fin a un término, ahí se va a quedar y prefiero en mi fantasía neurótica continuar con ese juego, aunque sé que es falso.
En realidad, entonces el proceso quizá de cobardía para expresar lo que somos pasa por ahí, pensando que estamos confundidos en que este mundo táctil, este mundo que podemos tocar, este mundo que relativamente podemos sostener, la silla que me contiene, el escritorio que me sostiene para hacer esta charla contigo, mi intelecto, mi ego, piensa que justo esto es cierta solidez que le da sentido a mi mundo y al camino de mi mundo. Arriesgarme a soltarlo, arriesgarme a revisar que detrás de esta realidad hay un sustento espiritual, pero que no me da sostén. Claro, fíjense la paradoja, hay un sustento espiritual que no me da sostén, ese es el gran riesgo, ese es el gran temor que no nos permite dar el salto. Las pasiones ocultas se alimentan de la vida de las personas. La pasión toma de mi propia vida para mantenerse. Se esconden detrás de ellas, como los tifones se esconden tras las ciénegas, los montes y los bosques, todo tipo de pasiones. Esas pasiones también pueden ser llamadas vocaciones. Quizá vocaciones es una palabra contaminada ya de profesionalismo, de sentido hacia el otro, de sentido moral, pero una pasión como tal es una voz que está al interior de mí o detrás de estas ciénegas, de estos bosques, lista para estar expresándose. ¿Cuándo le voy a abrir la puerta para vivirla? Al erotismo de la amistad no le hace falta el cuerpo, no le es atractivo, le resulta incluso inútil. Sin embargo, no deja de ser erotismo. En el fondo de todo amor, de todo cariño, de toda relación humana, late el erotismo. Entonces Maray dirá, pues justo somos seres eróticos, somos seres de expresión del amor, de una expresión sensible. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, porque somos carne, porque somos sensación. Nuestra moral ha transformado mucho de ese sentido, o justo entonces, dice él, con el amigo no hace falta el cuerpo para transmitir ese amor, pero ese amor jamás deja de ser erótico. No lo usamos porque no es necesario, pero no quiere decir que el erotismo desaparece, no es una cuestión moral. Hay un erotismo de todas maneras, porque esa es mi naturaleza, esa es mi expresión completa en esta existencia, evidentemente. Es la mayor tragedia con que el destino puede castigar a una persona, el deseo de ser diferente de quienes somos. Brutal, ¿no? Ni necesito explicación. Lo peor que te puede pasar es tener el deseo de ser otro con respecto a quién eres. No puede latir otro deseo más doloroso en el corazón humano. Tenemos la vocación, la meta y el camino de ser nosotros mismos. Lo tremendamente neurótico es que según nosotros pensamos que no nos gustamos o que estamos buscando ser otros. La riqueza del verdadero camino, el verdadero sentido espiritual está en reconocer quienes ya somos, por cierto. No es una cosa, el tiempo es un camino para que se pueda desarrollar ese destino, para que se pueda ir desenvolviendo, pero ya está determinado y ese es el gran asunto, caminar para ir a encontrar lo que ya sabemos que encontraré y que por cierto nunca he perdido. Es un juego de palabras, pero creo que alcanza a pasar con la intención que el maestro Sándor se propone. Todo vuelve, las cosas y las palabras avanzan en círculo, a veces atraviesan el mundo entero, siempre en círculo, y luego se vuelven a encontrar, se tocan y cierran algo. La declaración, diría en otros términos, en coaching, por ejemplo, la declaración abre posibilidades. Esas posibilidades se mueven en el mundo, se, se entremezclan, se entretejen con otras posibilidades y después esas mismas palabras que abrieron posibilidades van cerrando en metas, en logros, incluso en fracasos, se tocan con otras y se cierra ese proceso que al final de cuentas es vivir. En mi propio caso, esos caminos que se abrieron desde mi infancia y durante toda mi adolescencia, mi juventud, ahora mismo en mi adultez plena, que se siguen abriendo esos caminos, para mí es fantástico cuando se cierran. Acabo de pasar, ahora que les decía que los dejé un mes sin entrega de charlas, me fui a trabajar y a un teatro al cual cuando yo fui estudiante soñaba con algún día
trabajar en ese teatro. Mi gran sueño cuando yo salía de la escuela era trabajar algún día en ese teatro y en este mes pasado se cumplió y cada función, mi nostalgia sobre ese amoroso adolescente me llenaba de gozo, me llenaba de recuerdo, mi agradecimiento porque ese adolescente soportó muchísimas cosas para mantenerse constantemente y poder realizar, cerrar ese proceso que se abrió alguna vez con un sueño y con una declaración. Así que me dije que convenía prestar atención, ya que el lenguaje simbólico y peculiar de la vida nos habla de mil maneras distintas en días así. Y todo sucede para llamar nuestra atención. Esto es brutal, nada más que no nos lo creemos, porque hay que agregar, todo sucede en el mundo para llamar nuestra atención, que cruce un vagabundo, que se nos atraviese estos pajarillos que vuelan a toda velocidad, que se quedan así un poco en las ventanas, que el cielo se nuble de pronto, lo que sea que te das cuenta que está ocurriendo en tu mundo, está ocurriendo para llamar tu atención. Cada señal, cada imagen, lo único que falta es comprenderlas, lo que decíamos desde el principio. Las cosas maduran y responden de repente. Si aprendemos a estarnos quietos, ese lenguaje que está puesto ahí, ese colibrí que se me presenta en la ventana, tiene un mensaje. No está en la traducción intelectualoide, está en la paciencia, está en la escucha, está en la plenitud de ese momento. Son muy pocas las personas cuyas palabras concuerdan con su existencia. Cuando esto sucede, cuando las palabras y la existencia se hacen una sola, se produce una de las maravillas más raras de la vida, un ser íntegro llamaríamos, no por ponerle una etiqueta, pero en realidad el proceso tiene que ver con nosotros, cuando lo que yo hablo y lo que yo hago es una sola y misma situación, me vuelve un ser maravilloso. Uno también construye lo que le ocurre, lo construye, lo invoca, no deja escapar lo que le tiene que ocurrir. Así es el hombre, obra así incluso sabiendo o sintiendo desde el principio, desde el primer instante, que lo que hace es algo fatal. Es como si se mantuviera unido a su destino. Cumplir con nuestro destino es asumir nuestra fatalidad. En el retrato del artista adolescente, iba a decir James Joyce, bueno, James Joyce es el autor, pero cuando Stephen Dedalus ve la belleza de la chica meneando el agua de aquí para allá, lo que verdaderamente atrapa a Dedalus para quedarse a admirar esa belleza es que esa belleza es fugaz, que va a desaparecer, que está condenada a la muerte, o que está, no, o en todo caso, o está condenada al presente, a la hora, al aquí del instante. Esa es la condena, esa es la maravillosa plenitud, el gran regalo de la existencia. En nuestra neurosis pensamos que el instante no es valioso porque está muriendo, porque estamos en una cultura de muerte, estamos en una cultura que valora mucho más la muerte que la vida. Para eso son también estos textos, para ir modificando que nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra vocación es absolutamente vital y que la muerte es parte de la vida, es decir, este momento pleno que tengo de encontrarme con un ser amado, de un instante de arte, de cualquier elemento que nos atrape con su belleza, es un homenaje a nosotros mismos para nuestra existencia y que está en su destino que se deshaga, no en un asunto neurótico, no en un asunto tristoide o tristón, sino todo lo contrario, en un asunto de plenitud, de renovación, de constante movimiento. Todo le interesaba y su interés no se basaba en la altivez, en la pretensión de convertirse en experta, sino que se aproximaba a todo lo que la vida le daba con alegría incondicional. Atención, todo lo que la vida le daba con alegría incondicional, sin condiciones, de manera nata, de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo todo. Eso somos, eso eres tú mientras leemos mientras participamos de esta charla. Somos seres que hemos nacido para disfrutarlo todo, incluso la tragedia, incluso el dolor que nos fragua, que nos da forma a partir del fuego, del dolor, del fuego de la pasión. Como si estuviera en una conexión íntima con cada criatura, con cada fenómeno del universo.
se da cuenta de su universalidad, de su espiritualidad plena. Es como inicia, no sé si lo tenemos, habría que revisarlo, déjenme, lo voy a revisar. Ay, se me escapa este poeta norteamericano, Walt Whitman, donde se da cuenta que es él el mundo, él es, no son la naturaleza, no son los animales y yo, no son los otros seres y yo, no somos los demás y yo, somos. La nodriza se alza de puntillas y con la mano pequeña, huesuda y de piel amarillenta, dibuja sobre la frente del anciano la señal de la cruz. Está cerrando el proceso. Nuestro coronel ya pasó por todo el recorrido de redención de ese vino que empezó a ver y que dijo, se está empezando a desgastar, se está empezando a agriar ese vino, era el símbolo de su propia vida. Entonces se puso en acción, aparecieron los elementos para que él estuviera en conciencia y hoy va a ir cerrando. La nodriza, la que lo trajo al mundo, esa parte femenina, materna, que lo ha acompañado todo el tiempo, hoy le pone la señal de la cruz en la frente, le está regalando el cierre. Dibuja sobre la frente del anciano la señal de la cruz. Se dan un beso. Este es genial. Es un beso extraño, breve y peculiar. Si alguien lo observara, seguramente sonreiría. Pero como cada beso humano es también una respuesta. Somos los humanos comunicación y los besos son mensajes. Es también una respuesta a su manera distorsionada y tierna. ¡Qué belleza! La distorsión es porque cada persona tiene su sello personal, perdón la redundancia, por eso es que es persona, tiene su sello particular para mostrar su beso, para mostrar su amor. Cada una de las personas es también una respuesta a su manera distorsionada y tierna a una pregunta que no se puede formular con palabras. El beso es la respuesta a una pregunta que no se puede formular con palabras. Esta espléndida novela de este autor húngaro, Sándor Márai, El último encuentro, abre entonces con un vino que está empezando a fermentar, se echa a andar este proceso novelístico y termina con un beso que es una respuesta ante una pregunta que no se puede formular con palabras. Y como decía hace un rato, la literatura, la gran literatura, es una respuesta en palabras ante estas preguntas que no se pueden formular justo con palabras. Ese enredo literario, ese enredo lingüístico, intenta darle sentido a nuestra existencia, intenta darle sentido a lo que somos, a las preguntas verdaderas y para la literatura. Y en eso es mi invitación a que nos acompañes en este canal. Soy Master Vidal, estás en YouTube y estas preguntas y esas respuestas te invito a que las revises desde la lectura de estos grandes textos que tenemos aquí desarrollados. Vale la pena entonces revisar, insisto, el último encuentro de Sándor Márai. Un saludo y nos encontramos en la próxima. Chao.